Amén. La Escritura nos enseña en Filipenses capítulo 2 que a Jesucristo se le ha dado un nombre que está encima de todo nombre y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Amén. Amén. Bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Es un gran gozo, honor poder compartir esta mañana la palabra de Dios. Y antes de poder examinar el versículo de esta mañana, quiero invitarte a que puedas saludar a la persona que tienes a la par y darle la bienvenida a la casa del Señor. Así que, por mi parte, bienvenidos y que Dios sea glorificado enormemente esta mañana en nuestras vidas. Quiero invitarte a ir en la palabra de Dios, en tu Biblia, a Santiago capítulo 1. Y esta mañana estaremos examinando los versículos 2 al 4. Como saben, estamos iniciando una nueva serie en el libro de Santiago, viviendo bajo el señorío de Cristo. Y esta mañana vamos a meditar en estos versículos, Santiago 1, 2 al 4. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a orar posteriormente. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Amén. Esa es la palabra de Dios. Vengamos a Él en oración. Amado Señor, te damos toda la gloria y honra a ti, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa hoy, alabar tu nombre, Señor, meditar, Señor, en canciones como las que cantamos, Señor, de que tú, Señor, estás pronto a venir. Tú regresarás, Señor, por una iglesia inmaculada, Señor, santa, pura, Señor, sin manchas. Y tú, Señor, estás trabajando, obrando en la vida de cada creyente, Señor, que es parte de esa iglesia, para presentártela a ti mismo, Señor, sin arrugas, para la gloria de tu precioso nombre. Y toda tu iglesia, todo tu pueblo, en cada época, en cada generación, de cada tribu, confesará, Señor, que tú eres el Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor de señores, por toda la eternidad, Señor. Ayúdenos, Dios, a someter nuestra mente y corazón a tu voluntad, a tu palabra. Ayúdenos a entender, Dios, lo que te quiere a través de este versículo, y que podamos, Dios, vivir para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, con reverencia, con temor en nuestros corazones, con urgencia, Señor, obre en nuestras vidas para la gloria suya. Amén y amén. Quiero mostrarte una imagen. Vamos a ponerla en la pantalla, van a ponerla en la pantalla. Y quiero que la veas, la observes y me digas qué ves. No lo digas audiblemente, simplemente piensa qué es. Procésalo por un momento, por un segundo. Hice esta prueba con algunos y me dijeron, eso es un balón de baloncesto. Obviamente, otros me mencionaron que parecía la piel de una serpiente, otros me mencionaron que parece ser piso de barro, meticulosamente ordenado, y eso es lo que tenemos, eso es lo que hay, esa foto, y tenemos que definir qué es. Podríamos tener tantas opciones como la cantidad de personas que están aquí, y qué necesitamos para resolver ese dilema que estamos viendo. Bueno, estamos viendo algo de muy de cerca y probablemente vamos a especular, ¿no? Porque vamos a tratar de asociarlo con algo que se le parezca, pero necesitamos una vista panorámica, es decir, necesitamos perspectiva para poder decir qué es. ¿Estaríamos de acuerdo en definir que ese es un ojo? Algunos dirían, no lo sé. ¿Qué tal si vemos la foto en perspectiva? Y sí, efectivamente estábamos viendo el ojo de una mosca. Entonces, esta pequeña ilustración la quise usar para que animarnos, ilustrarnos que en la vida cristiana necesitamos perspectiva, ¿sí? Y por eso el título de esta prédica es una perspectiva bíblica de las pruebas. Pueden quitar la imagen, por favor. Como habrás notado, seguido del saludo en Santiago 1.1, Santiago entra de lleno a un tema, procede directamente a abordar el tema de las pruebas, ¿no? Lo acabamos de leer. Lo hace de manera directa, lo hace de manera urgente, lo hace de manera puntual. Santiago está escribiendo de manera precisa, con urgencia,
podríamos decir que hay un tipo de urgencia en su escritura. Él aborda este asunto sin rodeo, y de hecho vamos a ver esa característica en Santiago a lo largo que avancemos en este libro. Va a abordar cada tema sin rodeo, sin ambigüedad, va a ir directo al punto, directo, es preciso, está tratando el tema con urgencia y quiere que su audiencia, cuando enfrente los temas que él va a abordar, lo haga con sabiduría, lo haga sabiamente, lo haga diligentemente. Él quiere que su audiencia, cuando llegue a enfrentar diversas pruebas, como leímos en el versículo, lo haga con diligencia, lo haga con sabiduría, lo haga sabiamente. Notemos que lo primero que observamos en el versículo, y por favor si podemos poner el versículo en la pantalla, Santiago le está diciendo a su audiencia que responda de cierta manera: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Y el imperativo con el que inicia es ese tener, tengan por sumo gozo. Ese es un imperativo en la Escritura, y cada imperativo en las Escrituras nos está dando un mandamiento, ¿no? Un imperativo es un mandamiento, es una ordenanza que debemos cumplir. Es decir, que un imperativo no te da una opción, un imperativo no te da el si quieres o no quieres hacerlo, es un mandamiento del Señor, nos está ordenando hacerlo. El imperativo no nos da una opción, simplemente nos requiere una respuesta de nosotros, una acción de parte de nosotros, requiere una respuesta de la audiencia que está escuchando esta carta y por ende nosotros, y como es un mandamiento, la iglesia debe obedecerlo. Ahora, cada imperativo en la Escritura también descansa sobre indicativos o promesas. Así que la lucha que podríamos tener en un texto como este es desviar nuestra atención del indicativo en el texto que sugiere la promesa en la cual se basa el imperativo. Dicho de otra manera, podríamos ver como insensibilidad de parte del autor decirle a alguien que está sufriendo simplemente ten gozo. Pareciera ser algo frío, algo irracional, algo ilógico, que el autor le dice simplemente ten gozo. Pero perderíamos de vista que el imperativo siempre descansa sobre indicativos o promesas que apoyan nuestro deseo de honrar a Dios a través de lo que Él ha hecho. Nuevamente, cada imperativo en la Escritura es lo que Dios nos pide o nos demanda hacer, descansa en indicativos y promesas, es decir, qué es lo que Dios ya ha hecho en nosotros para que nosotros podamos cumplir sus ordenanzas y mandamientos. Dicho esto, permíteme hacerte un par de preguntas y reflexionar. ¿Cómo solemos responder nosotros a las dificultades en nuestra vida? ¿Cómo solemos responder a las dificultades en nuestra vida? De hecho, creo que la lucha principal con este versículo de ten gozo cuando estés en prueba es que generalmente no respondemos con gozo a las pruebas. Generalmente respondemos con dudas. Generalmente respondemos con más crisis, aflicción, desesperanza, desánimo. Tú nómbralo, porque estamos experimentando la lucha, estamos experimentando el peso sobre nuestros hombros. ¿Cómo respondemos generalmente cuando estamos en medio de diversas pruebas? Como nos dice Santiago en el capítulo 1, versículo 2. ¿Cómo respondemos cuando las cosas no están saliendo como nosotros esperamos o queríamos que ocurrieran? Entonces podríamos caer en el desacato, en la desobediencia de este versículo, porque ponemos nuestra mirada en las circunstancias. Podríamos tratar de obedecerlo, tratando de empujar nuestro ánimo y nuestro espíritu hacia el gozo o la alegría, o podríamos obedecerlo como Dios quiere que lo obedezcamos, y ese es el punto aquí en Santiago. Nos está pidiendo hacer algo, pero también nos está enseñando la forma de cómo hacerlo. Nota que el texto nos dice, consideren con gran gozo. Esta palabra, considerar o tener, voy a usar más la palabra considerar para que podamos entender qué significa tener gozo. Es considerar con gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Considera el gozo. Parece ser un pedido un poco realista de parte del autor, sobre todo cuando pasamos exactamente por momentos difíciles en nuestra vida. Cuando estamos en medio de una tormenta, cuando estamos en medio del caos, pareciera ser algo irracional que se nos pide de parte de la Escritura, que nosotros podamos responder con gozo, con alegría
a las diferentes circunstancias. Esta palabra en griego puede implicar abrirnos camino hacia algo, tener como prioridad algo, o llenar nuestra mente con un pensamiento principal, o tener estima de algo. Esa es la palabra en su definición, pero permíteme sugerirte que lo que el autor está haciendo con este imperativo, con este verbo, es que llamándonos a nosotros a un punto de reflexión, a un punto de meditación. Él quiere que nosotros respondamos reflexivamente. Él quiere que valoremos, consideremos verdades profundas en las cuales sostenernos para poder responder a las pruebas con alegría y con gozo. Lo que entonces sugiere este imperativo es una reflexión profunda. Permíteme mostrarte un texto donde la misma palabra es usada y nos ayuda a ampliar un poco más lo que el autor en Santiago quiere expresar con decirle a la audiencia que tenga gozo cuando está pasando por diversas pruebas. Hebreos 11, versículo 24 y 26. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó a ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Noten que hay un tipo de evaluación, hay un tipo de reflexión, hay un tipo de comparación. Él rehusó a llevar un título que podría darle beneficios y escoge ser maltratado como pueblo de Dios para gozar de los placeres eternos y no de los placeres temporales. Hay una consideración en juego, hay una reflexión teológica aquí. Y dice el versículo 26, consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo. En la mente de Moisés y el autor de Hebreos está funcionando este texto de carácter reflexivo. Está meditando en las promesas del Señor, está meditando en la identidad del Señor, está meditando en la grandeza del Señor. Es preferible al sopesar, al medir, al evaluar, al hacer los pros y los contras, es preferible sufrir con Cristo que vivir sin Él. Es preferible tener al tesoro de los tesoros, que es Cristo, que los tesoros de Egipto. Él está haciendo una evaluación y por eso el autor de Santiago dice, considera el gozo. Porque Él quiere que nosotros reflexionemos. Y te sugiero que esta es una reflexión no emocional, es una reflexión teológica que descansa en el carácter del Señor. Otra vez, los indicativos en un texto apuntan generalmente a promesas hechas por Dios o acciones hechas por Dios en la vida de sus hijos. Y esa es la razón por la que nosotros podemos tomar los imperativos y cumplirlos para la gloria de Dios. Porque basamos nuestra fuerza y competencia o actitud para poder cumplir estas demandas del Señor en lo que Él ya ha hecho por nosotros. Nos está diciendo que reflexionemos teológicamente. Él quiere que tengamos entendimiento del carácter de Dios, que tengamos comprensión principalmente de quién es Dios. Muy similar a esto ocurre en Romanos 8, 18. No usa la misma palabra, pero da la idea que el autor en Santiago hace un tipo de evaluación lógica. Romanos 8, 17 al 18 dice así, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Está haciendo un ejercicio de meditación lógico, es decir, lo que Cristo ha logrado en la vida de cada creyente es superior a cualquier cosa que el creyente puede experimentar en esta vida. Eso es lo que el autor de Santiago nos está diciendo. Santiago no nos está pidiendo hacer algo imposible, no nos está pidiendo hacer algo irracional, no nos está pidiendo hacer algo incongruente. ¿Será que Santiago entiende qué significa sufrir? ¿Será que Santiago comprende que las personas a las que le está dirigiendo esta carta, que están dispersos, posiblemente han sufrido mucho y simplemente les dice, hey, un momento, simplemente estén alegres? ¿O será que les está enseñando algo sumamente profundo para que puedan vivir la vida para la gloria de Dios?
No nos está pidiendo hacer algo incongruente, alegrarnos cuando estamos en pruebas. ¿Quién hace eso? Evidentemente los cristianos. Pero sí nos está pidiendo algo que requiere entendimiento, reflexión y comprensión. Y déjame decirlo aquí, esto se refiere a las promesas, el carácter y a la persona de Dios. Eso es lo que nos está sugiriendo Santiago con este versículo. Lo siguiente que quiero que veas es lo realista que es Santiago, no lo pesimista. Él dice que los cristianos, los creyentes tendrán diversas pruebas. Posiblemente no toda la audiencia de Santiago está sufriendo en ese momento, pero recuerda, han sido dispersados, han sido perseguidos. Y Santiago está siendo completamente realista con la vida cristiana. El creyente se encontrará con diversas pruebas en su vida cristiana. No está haciéndote promesas irreales, ilusorias. No está diciéndote algo que no se apega a las Escrituras. Nos está diciendo, cristianos, entiende esto. Te encontrarás a lo largo de la vida con diversas pruebas. Santiago está suponiendo o presuponiendo que tú y yo sabemos esto, que tú y yo entendemos esto, que tú y yo estamos claros de esto, que en esta vida tendremos aflicciones, tendremos dificultades. Sea que lo entiendas o no, no voy a mentirte, simplemente para que tú puedas seguir a Cristo, porque te promete riqueza y abundancia, porque nunca la promesa del cristianismo ha sido una vida sin pruebas o dificultades. Eso es la falsedad de la teología de la prosperidad. Prometerte riquezas en abundancia en todo momento. Lo que sí promete al cristiano es que sufrirá. Y Santiago nos está recordando, en este mundo tendrán aflicciones. Veamos un par de textos. El primer texto que voy a mencionar no está en sus notas, pero quiero que vayas a 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. 1 de Pedro 4, versículos 12 y 13. Amados, no se sorprendan del fuego de la prueba. Noten esto. Pedro también le escribe a una iglesia dispersa, a cristianos que están siendo perseguidos. Y les dice, hermanos, ¿de qué se sorprenden? ¿Por qué están asustados? No se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Es decir, que lo que Pedro está diciéndole a su audiencia es que esperen aflicción, iglesia. Esperen a persecución, porque están actuando como ignorantes de lo que la vida cristiana sí ha prometido para nosotros. Aflicciones, dificultades, pero también ha prometido que estaría con nosotros cada día de nuestra vida, ¿cierto? Versículo 13, antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense. Entonces, Pedro no está diciendo algo distinto a lo que está diciendo Santiago. Tendremos aflicciones. No está siendo pesimista, está siendo completamente realista. Le está mostrando a la iglesia a la que le escribe la realidad de las cosas. Van a tener aflicciones, van a ser perseguidos. ¿Recuerdas Juan 16, versículo 33, el Señor Jesús hablando? Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación. Ese es Jesús hablando a sus discípulos antes de ser crucificado, diciéndoles, en este mundo van a tener dificultades, pero confíen, yo he vencido al mundo. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 11, el apóstol Pablo le dice al joven pastor Timoteo, mis persecuciones, sufrimientos con los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, ¿qué persecuciones sufrí? Ese es el apóstol Pablo. Dice, y de todas ellas me libró el Señor. Te hago una pregunta, ¿por qué la teología de la prosperidad es tan diferente a la teología de Pablo? Porque obviamente la teología de la prosperidad no es bíblica. Pero la teología del sufrir para el Señor sí lo es.
Y nota lo que dice 2 Timoteo 3:12, y en verdad a todos los que quieren vivir, ¿cómo? De manera piadosa, los que quieren vivir de manera cristiana en Cristo Jesús, ¿serán qué? Perseguidos. Serán perseguidos, los cristianos serán perseguidos por su fe, por sus convicciones, por hablar la verdad, serán perseguidos. Mateo 5, 10 al 12. ¿Recuerdas que te dije que Santiago está absorbiendo la enseñanza de Jesús y la está explicando en Santiago? ¿Qué dice Mateo 5, 10 al 12? Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente, por causa de mí. Versículo 12, ¿qué dice el Señor Jesús en su sermón? Regocíjense y alégrense. ¿Está enseñando algo distinto a lo que enseñó Jesús Santiago? ¿O a lo que enseñó el apóstol Pablo? ¿O a lo que enseñó el apóstol Pedro? Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que a ustedes. Y así persiguieron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la iglesia que sigue a su Señor equivocadamente piensa, yo no merezco ser perseguido? Si persiguieron a nuestro Señor, ¿por qué no perseguirán a su iglesia? Si lo persiguieron por lo que predicó, ¿por qué no perseguirían a la iglesia por lo que predica? Santiago no solamente quiere darte una dosis de realidad, quiere reventar esa burbuja en la que vivimos. Él quiere que reflexionemos, Él quiere que meditemos, Él quiere que consideremos las verdades del Evangelio y las apliquemos en nuestro diario vivir. Él quiere que reflexiones, que consideres, para que cuando te enfrentes o nos enfrentemos a diversas pruebas, tú y yo podamos responder con sabiduría, con madurez y con gozo. Por eso la forma en cómo afrontamos y cómo respondemos a las diversas pruebas nos dicen mucho de cuál es nuestra perspectiva acerca de ellas. Solo piensa en la manera como acostumbramos a responder a las crisis. Eso nos dice mucho de lo que entendemos, no solamente de las pruebas, sino del carácter de Dios. Santiago no nos está diciendo que menospreciemos en absoluto los momentos difíciles. No nos está diciendo que le restemos importancia. No nos está dando una receta para ser cristianos menos susceptibles al sufrimiento o a las pruebas. No nos está dando una fórmula para anestesiar a cristianos de que no enfrenten diversas pruebas. De hecho, Él te está diciendo, vas a enfrentarlas, tienes que enfrentarlas y tienes que enfrentarlas bien, con sabiduría. De hecho, la Escritura quiere que nosotros como cristianos las enfrentemos bien, con sabiduría, con gozo, con alegría. Y lo que necesitamos esta mañana es una dosis de perspectiva acerca de las pruebas. ¿Por qué no deberíamos menospreciar las crisis en nuestras vidas? Santiago parece sugerirnos que Dios no lo hace. Dios no menosprecia los momentos difíciles en la vida de un creyente. No es un tirano lejos de su pueblo. No es un ser insensible, un ser todopoderoso insensible que permite que sus hijos sufran. Santiago nos dice que Él está involucrado en el sufrimiento, pero está usándolo para su gloria y su honor. La forma entonces en cómo enfrentemos las crisis, las diversas pruebas, esto significa multitud de pruebas que vienen de cualquier lugar, no las menosprecies, no les restes importancia, no finjas que no están, sino más bien enfréntalas correctamente. Así que Santiago quiere que recordarnos que sufriremos, pero también quiere que aprendamos a sufrir bien, dándonos la perspectiva bíblica del sufrimiento y las pruebas. Y para tener esta perspectiva de las pruebas, haremos el mismo ejercicio que hicimos con la imagen. Vimos la imagen de cerca, nos están pidiendo tener gozo en las diversas pruebas. Veamos la imagen de largo, que dice el versículo 4. El versículo 4 nos dice que
la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos, completos, sin que falte nada. No está usando las mismas palabras, pero está amplificando nuestro entendimiento de que lo que Dios quiere es algo. Dios está en búsqueda de algo. Entonces, leyendo este texto, te pregunto, ¿cuál es el propósito de las pruebas? ¿Cuál es el propósito de las pruebas? ¿Cuál es el plan detrás de las pruebas? ¿Qué es lo que Dios está buscando en las pruebas? ¿Qué dice el texto? El propósito de Dios en las pruebas es es hacer su iglesia perfecta. Es hacer su iglesia completa, sin que le falte absolutamente nada. Dios está usando las pruebas para nuestro bien, para hacernos perfectos delante de sus ojos. Ese es el plan, ese es el propósito de las pruebas. Mira lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, nota por favor, no lo dejes pasar por alto, que el apóstol Pablo también dice que tú y yo sabemos esto. Y sabemos, iglesia, que para los que aman a Dios, todas las cosas, absolutamente todas las cosas, cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. La razón de nuestra lucha, o al menos una de ellas, de no alegrarnos y regocijarnos en medio de las pruebas, es que hemos perdido de vista quién está detrás de las pruebas en nuestras vidas. Hemos perdido de vista quién nos está conformando a su imagen y semejanza. Hemos perdido de vista que Él está obrando, que Él inició la buena obra en nosotros y será fiel en terminarla. Hemos perdido de vista que Dios nos ama profundamente. Hemos perdido de vista que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Dios usa todas las cosas para que cooperen para nuestro bien. De modo que cuando tú te presentes en el día final, en el día del juicio, delante de Dios, tú seas como su hijo. El plan de Dios es hacer perfecto a su pueblo, como Él es perfecto y como su Hijo es perfecto. Mateo 5, versículo 48, dice lo siguiente. Por tanto, sean ustedes, ¿qué dice? Perfectos. Y ¿sabes lo impresionante de este versículo en su contexto? Están escuchando sus discípulos, pero están escuchando también los fariseos. Ellos pudieron haber dicho, la tenemos, ponle el checklist, somos perfectos. ¿Qué otra en el contexto podría decir que hacían todo para el Señor? Y el Señor dice que ustedes sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. De hecho, está confrontando la cultura religiosa de los fariseos, porque ellos hacían alarde de su perfección moral. Y le está diciendo lo que ustedes necesitan es la perfección del corazón. Un corazón completo, un corazón íntegro. Y es lo que sugiero, es Santiago empujándonos a ver un corazón que ha sido edificado en medio de las pruebas, que está madurando y creciendo para cuando esté frente a Dios pueda presentarse como el Señor, pueda presentarse como su Hijo, perfecto en todo. Mira lo que dice Efesios 4, 12 al 14. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre que dice, maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si tú me preguntas qué es lo que Dios tiene en mente con las pruebas, con las dificultades, y las tendremos, y más adelante Santiago va a sacarnos de esa duda. Entonces Dios está produciéndonos todas estas cosas para nuestro sufrimiento, y Él va a decir, no es así, tienes que entenderlo, que vas a sufrir y que Dios soberanamente está usando el sufrimiento para moldearte, para perfeccionarte, para que seas un hombre y mujer maduro en la fe, a la medida, a la estatura de Cristo, a la plenitud de Cristo, a la estatura del varón perfecto.
Entonces, dice Efesios 4:14, ya no seremos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Nota que la ilustración que está usando Pablo en Efesios es alguien que está firme, está creciendo en el entendimiento del Señor, está madurando en sabiduría, está creciendo espiritualmente. Por lo tanto, dice, no va a ser movido como un niño por las olas de aquí para allá, por los vientos de doctrina. La ilustración que está usando es alguien que está cimentado firmemente sobre la roca. Y eso es lo que Santiago está evocándonos cuando nos dice que lo que Dios quiere por medio del sufrimiento en la vida del cristiano es hacerlo completo. El propósito de Dios es perfeccionarte, hacerte apto, capaz, completo, que no te haga falta absolutamente nada. Es ahí donde Santiago quiere que inicies a ver de manera correcta el sufrimiento, las pruebas, las tentaciones, en el propósito del Señor, en el control del Señor, en la soberanía de Dios, en la suficiencia de Dios, en la completa y total sabiduría de Dios, al usar cada una de las circunstancias en nuestra vida para hacernos como su Hijo, para perfeccionarnos, para hacernos aptos, para hacernos completos, de corazón completo, para que no nos haga falta absolutamente nada. Todo, absolutamente todo lo que está sucediendo en tu vida, está sucediendo, Dios lo está permitiendo para sus propósitos, para hacerte semejante a su Hijo, perfecto en Él. Visto esto, veamos al versículo 3. Ese es el plan y el propósito de Dios. Versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia. Nota nuevamente, Santiago presupone que tú sabes esto, que la iglesia cristiana domina esto. Sabe que las pruebas tienen un campo de ejercicio. No solamente es probar por probar, dice que sabiendo que la prueba de la fe, no solamente es la prueba en general, pero la prueba de nuestras convicciones, la prueba del conocimiento que decimos profesar, la prueba de nuestras creencias, la prueba de nuestra fe, producirá paciencia, y la palabra aquí es resistencia, es decir, que tú puedas quedarte bajo lo que está ocurriendo en tu vida, porque reconoces no solamente que Dios está probando nuestra fe para ayudarnos a madurar y crecer, reconoces que el plan de Dios está operando en tu vida por medio de estas circunstancias, y entonces pacientemente resistes, te quedas, esperas, confiando en lo que Dios está haciendo en tu vida. Sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia. La prueba de la fe produce paciencia. Las pruebas nos darán entonces perspectiva, nos harán crecer, nos harán madurar, nos harán perseverar, nos harán resistir. Solo piensa en alguien que hace pesas. Empieza a hacer pesas con cierta cantidad de peso. Y mientras va dominando ese peso, no se queda con ese peso, sigue aumentando pesos, ¿no? Y la vida cristiana tiene ese tipo de ilustración. Dios va probando nuestra fe. Mientras vamos avanzando, vamos creyendo más en Él, vamos descansando más en Él, vamos fortaleciendo nuestros músculos espirituales, porque tenemos en vista, al menos hasta este momento, dos cosas. ¿Cuál es el producto final que el Señor está dándonos? Esa es su promesa. ¿Recuerdas? Los imperativos van a descansar sobre los indicativos. Generalmente los indicativos vendrán en forma de promesa. Y la promesa en Santiago es que Dios está haciendo la obra y la terminará. Él te perfeccionará, Él te hará apto. Entonces, en el proceso en el que estoy, yo debo someterme al señorío de Cristo para que Él pueda hacer lo que quiera hacer en mi vida para la gloria de su nombre. Santiago nos está diciendo que estas diversas pruebas que enfrentamos tienen el objeto de probar nuestra fe.
Santiago nos dice que el medio que Dios está utilizando para golpearnos y reformarnos, para forjarnos, es las pruebas, y que estas diversas pruebas prueban nuestro carácter, nuestra fe, nuestras convicciones y nuestras creencias. No pierdas de vista que aquí hay algo muy simple en esta expresión, sabiendo que la prueba produce paciencia. Santiago no solo quiere que veas que Dios usa un medio para purificarnos como las pruebas. Él quiere que pienses en procesos. Dios está haciendo procesos en nuestra vida para purificar nuestros corazones, para que podamos conocerle más profundamente por lo que Él es y por quién es Él. No pierdas de vista que la meta es la perfección, que el instrumento que está usando es la prueba, pero Él está usando la plataforma de la fe. Él está probando nuestras convicciones, Él está probando nuestras creencias. No solo busca responder si hay fe en el creyente, y que creo que podría implicar algo así, pero el texto sugiere más que el creyente que tiene fe a través de las pruebas pueda ser refinado en su entendimiento. Es como ponernos a afilar un cuchillo. Y lo que las pruebas están haciendo es sacarle filo al creyente. Filo al creyente. Estás sacándole filo al creyente. Estás refinando sus creencias. Está fortaleciendo su fe. Está haciendo que avance y persevere en medio del fuego de la prueba. Entonces, la aflicción, la prueba, la lucha, el dolor, el sufrimiento, es la plataforma, el campo de pruebas para hacernos crecer en fe. No solamente es probarnos por probarnos, sino que nuestra fe, que nosotros podamos crecer, que nosotros seamos fortalecidos en nuestra fe y perseveremos resistiendo. Es como estar debajo de una tormenta y quiere que resistamos, que avancemos en la dirección que Él tiene para nosotros. No solamente veo el producto final, no solamente veo el proceso de Dios. Él quiere tener a su pueblo en etapas de refinamiento, en etapas de purificación. Solo lee Juan 15, que el Señor es el labrador, ¿no? Que viene a la vid y que dice, poda. ¿Para qué? Para que los que no den fruto sean arrojados al fuego. Pero los que sí dan fruto, dice, den mucho más fruto para la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo en medio de las pruebas. Es el proceso de Dios. Es en la sabiduría de Dios que Él utiliza las aflicciones, las pruebas, la lucha, el dolor, el sufrimiento, para que nosotros podamos perseverar, para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos ser fortalecidos y avancemos en la dirección que Él tiene para nosotros. Nunca es impiedad, nunca es un descuido, nunca es el Señor se ha olvidado de nosotros. Él está ahí, en medio de ese sufrimiento, en medio de esas pruebas, en medio de ese proceso en nuestras vidas, para fortalecernos, para que nuestros ojos puedan verle más claramente. Iglesia, nosotros solemos cantar, Dios es bueno, Dios es fiel. Podemos decirlo con todo nuestro pulmón, decir Dios es fiel. Pero cuando venimos a las pruebas y resistimos los procesos de Dios para nuestra vida, porque sabemos que Él está en control, porque sabemos que Él es sabio, porque sabemos que Él tiene un proceso para nosotros, que nos está purificando, entendemos con mayor claridad que Él sigue siendo bueno cuando estamos enfrentando diversas pruebas. Podemos decir con convicción, Dios ha sido bueno, ha sido fiel a pesar de las circunstancias. Y eso es madurez, y eso es crecimiento. Y Dios quiere podarnos a todos de nosotros para que demos gloria y alabanza a su nombre. Esto nos da entonces comprensión adecuada de la vida cristiana. Habrán aflicciones. Estas aflicciones tienen un propósito: hacernos madurar, hacernos crecer. Por supuesto, no toda la vida cristiana es sufrimiento. Pero mentiría si te digo que la vida cristiana es ausencia de sufrimiento.
Así que no te desesperes, corriendo en desesperanza, sino que considera a aquel que tiene un plan, un propósito, un proceso, y que cumplirá sus promesas de que aquel que inició la buena obra en nosotros será fiel en terminarla. Y lo que Dios tiene en vista en el sufrimiento de su iglesia es la perfección de su iglesia. La prueba produce fortaleza. Y esa fortaleza, cuando sigue el proceso de Dios, resulta en perfección. Eso significa cristianos maduros, cristianos sabios, cristianos plenos. Ese es el sentido que Santiago le da a estos pequeños versos. No pierdas de vista al Señor, no pierdas de vista sus procesos, no pierdas de vista el resultado, no pierdas de vista su control, no pierdas de vista la plenitud, lo completo, lo perfecto, la obra entera. No nos hará falta nada, esa es la promesa de Dios. Nos promete estar involucrado en el proceso donde seremos fortalecidos por Él en medio de las pruebas. Las pruebas en la vida de los cristianos, todas de ellas, sirven a los propósitos de Dios para nuestro crecimiento. Y eso es lo que Santiago quiere que tú y yo entendamos esta mañana, que todo cristiano debe entender y conocer. Santiago dice algo realmente sorprendente. Él dice que las pruebas son útiles y necesarias. Son útiles y necesarias para ti, para mí, para nosotros, para todo creyente. Porque todas ellas, absolutamente todas estas diversas pruebas, sirven a los propósitos de Dios para hacernos madurar y crecer. Por lo tanto, Santiago nos dice, el propósito de Dios, el plan de Dios, los procesos de Dios, el resultado de Dios, y nos dice, considera tener gozo. Cuando ves la perspectiva, ya no es tan difícil entender por qué te pide tener gozo. Porque estamos, como dice la palabra de Dios, en las manos de Dios, nunca fuera de ellas. Estamos en el proceso de Dios, en el negocio de Dios, perfeccionando su pueblo y su iglesia. Bajo el señorío, bajo la cobertura, bajo los procesos de Dios. Por eso tú puedes, iglesia, considerar responder a las dificultades con gozo y con alegría, porque sabes quién está en control. Puedes responder con gozo y alegría pese a las diversas pruebas, porque entiendes qué es lo que Dios está haciendo. Él tiene un plan, Él tiene un propósito, Él quiere conformarnos a su imagen, Él está usando las pruebas para probar nuestra fe. Puedo entonces responder con alegría y gozo, porque aunque no me regocijo en el sufrimiento en sí, me regocijo en aquel que está produciendo en mí madurez a través de este gozo. Me someto a la voluntad, a los planes perfectos de Dios, porque Dios está haciéndonos crecer y madurar. Está podándonos para que nosotros podamos dar gloria y honor a su nombre. Entonces voy a considerar, responder ante las dificultades con gozo y con alegría, como un acto de confianza en aquel que tiene un plan, un propósito, un proceso y ha prometido un resultado. No puedes llegar a la respuesta de entendimiento o de gozo si no entiendes el final. Y el final es perfección. No puedes llegar al final sin entender que estamos en medio de procesos. Y no puedes responder con gozo y alegría sin entender que Dios está en completo control, siempre. No encontrarás a Dios de vacaciones o en feriados, diciéndote, ¿y ahora qué hago? ¿Dios tiene feriado hoy? No tiene. Está en completo control, en completo dominio. Y podemos entonces, iglesia, responder con alegría y gozo. ¿Qué solemos hacer nosotros cuando estamos en diversas pruebas?
nosotros solemos cuestionar los propósitos de Dios y los procesos de Dios y perdemos de vista el resultado de Dios. Nota esto, iglesia, cuestionamos los propósitos secretos de Dios. Mira qué poderoso es esto, porque lo que Santiago te está diciendo en este texto es que te está revelando los propósitos revelados de Dios. ¿Cuál es el propósito revelado de Dios en Santiago? Hacerte perfecto a través de probar tu fe. ¿Y nosotros qué hacemos? Enfocarnos en los propósitos secretos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí, Señor? ¿Por qué permites que esto me suceda a mí? Nosotros solemos centrarnos en los propósitos secretos en lugar de descansar y buscar los propósitos revelados de Dios. Y lo que Santiago nos está diciendo, no está respondiendo todas nuestras incógnitas. Está diciendo que lo que debes creer y lo que debes crecer es en confianza en lo que ya ha sido revelado para nosotros. Y Santiago nos dice que la prueba produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seamos perfectos delante del Señor. Ahí están los propósitos revelados de Dios para nuestras vidas. Nosotros solemos ir y buscar en los propósitos secretos de Dios. No debes preguntarte sobre los propósitos secretos de Dios. Debes preguntarte cuáles son los propósitos revelados de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en medio de esta prueba en mi vida? No porque, Señor, ¿qué te pasó? Pasaste por alto que soy el mejor miembro de esta iglesia. Pasaste por alto que ofrendo todos los domingos. Pasaste por alto que no me pierdo el grupo pequeño. Creo que necesitas revisar tu libro contable porque me estás castigando de algo que no merezco. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mis hijos? Los propósitos secretos de Dios le pertenecen al Señor. Pero no nos ha dejado a ciegas porque nos ha dado propósitos revelados en la Escritura y nos dice que ese es un proceso que Dios está usando para que nosotros podamos crecer. Solemos fijarnos entonces en los procesos, en los propósitos secretos de Dios en lugar de los propósitos revelados de Dios. Es decir, enfócate en lo que Él ya nos ha dicho en su palabra, para que puedas tener perspectiva correcta sobre el sufrimiento y las crisis. Claramente el Señor nos está diciendo qué está haciendo, y tú y yo debemos descansar en ello. Debemos creerlo, debemos asimilarlo y debemos descansar en ello. Las cosas secretas le pertenecen al Señor. Santiago no está intentando descifrar el plan secreto de Dios. Él quiere que mires sus propósitos revelados y descanses en eso. Una segunda cosa que solemos hacer en las pruebas es que inmediatamente nos sentimos tentados a dudar de la bondad, la misericordia, la sabiduría, el poder, el amor de Dios cuando estamos en diversas pruebas. Solemos otra vez hacernos preguntas: Señor, ¿por qué permitiste esto para mí? ¿Es que acaso no ves, no entiendes el sufrimiento que esto está ocasionando en mi vida? Es que no entiendo lo que está pasando, Señor. Es que no tiene sentido para mí lo que está ocurriendo. No me parece, Señor, un plan sabio. No me parece, Señor, un plan amoroso. No me parece, Señor, un plan bueno. Dudamos de la bondad y la sabiduría de Dios, y Santiago no quiere que pierdas de vista y que recuerdes la forma en cómo Dios logra sus objetivos en ti, y es mediante la prueba. No son eventos aislados. Piensa en términos de procesos. Dios está obrando en mi vida de principio a fin. Dios está trabajando en todas las áreas de mi vida. Solemos responder dudando de la bondad de Dios. Y lo que Santiago quiere es que nos fijemos en la misericordia de Dios. Él quiere que nosotros crezcamos. Porque necesitamos crecer, ¿cierto? Él quiere que nosotros avancemos y maduremos, porque necesitamos madurar. Entonces, en lugar de dudar de la bondad de Dios, mira la providencial mano de Dios de podarnos para que nosotros seamos perfectos en Él. Eso no es falta de amor, eso es amor de Dios.
Pero nosotros solemos ver en la dirección incorrecta y decir, Dios, nos has abandonado, y ese no es abandono, ese es el cuidado de Dios en nuestra vida. Podando las áreas que necesitan ser podadas de nuestra vida. Solemos responder rindiéndonos, espiritualmente hablando, ¿no? Lo contrario a lo que Él dice, manténganse firmes, fortalecidos, perseverantes, que la prueba está produciendo en ustedes paciencia. Creo que por eso la Nueva Biblia de las Américas traduce este término en lugar de perseverancia como paciencia, de que te esperes, tranquilo, con calma. No es fácil, pero pon tu mirada en el Señor, ten paciencia en los procesos de Dios. Pero el término aquí creo es más como resiste el proceso. No huyas del proceso. No trates de esquipear el proceso, huir del proceso. Mantente firme en el proceso, confiando de que Dios está actuando. Solemos aislar nuestras luchas y Dios está usando cada proceso en nosotros para que crezcamos en Él. Dígame una cosa, iglesia. Cuando sientes la presión sobre tus hombros y te sientes desesperado y lo has intentado todo y no hay descanso y las luchas vienen y vienen, Dios te está diciendo, ¿cuándo vas a venir y correr al lugar correcto para descansar en mí? Las pruebas simplemente nos están mostrando más áreas en nuestros corazones que no queremos soltar y ceder. Porque queremos actuar en autosuficiencia, en autodependencia o independientemente de Dios. Pero ese concepto de independencia de Dios en esa escritura no existe. Lo que Dios está haciendo a través de las pruebas es mostrarnos lo dependiente que somos del Señor. Y Él quiere decirte, ven a mí, sé fortalecido en mí. El apóstol Pablo le pedía al Señor, quita esto de mí. ¿Recuerdas ese texto? Pero el Señor le responde, bástate mi gracia. Y lo que la prueba está haciendo en nuestra vida, en lugar de rendirnos y ceder ante la tentación de que ya no puedo más, es soltarnos en los brazos soberanos de Dios y que Él fortalezca nuestra vida en medio de nuestra debilidad. Solemos aislarnos o aislar nuestras luchas en lugar de pensar, Dios está obrando a través de ellas y cada una de ellas para que yo pueda crecer en Él, para que yo pueda confiar en Él, para que yo pueda depender completamente en Él. ¿Qué solemos hacer cuando estamos en diversas pruebas? Nos amargamos y nos entristecemos. Diametralmente hacemos lo opuesto a lo que Santiago nos acaba de decir. Tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. Pero hacemos esto porque hemos perdido de vista lo demás. Hacemos lo contrario porque perdemos de vista a Dios. Hacemos lo opuesto porque no tenemos la perspectiva correcta del sufrimiento. Dios está trabajando en nosotros, Dios está podándonos, Dios está perfeccionándonos. Él quiere que nosotros demos más frutos y frutos para su gloria. Él está a cargo del proceso. Él garantiza el resultado. Hijos e hijas de Dios perfectos. Antes de terminar, quiero contarte una historia y quiero que prestes mucha atención en la historia. Esta es una historia muy común en círculos de consejería bíblica y a menudo se le conoce como la historia de Susana. Es una historia real, pero su nombre no lo es, simplemente para proteger la privacidad de la persona Susana, de la señora Susana. Cuando Susana tenía 14 años, tenía un deseo profundo en su corazón de casarse con un misionero e irse a servir como esposa de misionero a las misiones a Taiwán. Era su objetivo, era su deseo, era su meta. Oró por eso fervientemente desde que tenía 14 años, siguió orando mientras crecía, fue a la universidad cristiana y poco después en la universidad conoció a un joven que tenía el deseo de ir a Taiwán como misionero. Empezaron a salir durante muchos años, 3 años y medio, y en su último año este hombre joven le pidió matrimonio a Susana.
aunque encajaba en su deseo, aunque encajaba en sus propósitos y sus planes, algo que había orado desde niña, 14 años de edad, ella no respondió sí inmediatamente. No lo hizo. Lo que ella sugirió era que siguieran orando para poder conocer la voluntad de Dios. Ella dijo, oremos, ayudemos para saber si esta es la voluntad de Dios. Y oraron, ayunaron, oraron más para ver si era la voluntad de Dios. Buscaron consejo de sus pastores, buscaron consejo de sus consejeros, buscaron consejo de sus padres, buscaron consejo de sus amigos y al final llegaron a una conclusión. Parece ser que esta es la voluntad de Dios, que nosotros unamos nuestra vida y podamos irnos de misioneros a Taiwán. Así que se casaron, se fueron a la escuela de formación misionera y estando en la escuela de formación misionera, lo que era el sueño de esta mujer, por lo que había orado por muchos años, parecía que Dios estaba cumpliendo sus deseos y sus anhelos, parecía que sus oraciones habían sido respondidas, pero mientras estaban preparándose para salir de misioneros, este hombre tuvo una aventura amorosa. Al principio parecía estar arrepentido. Acudieron a consejería matrimonial. Mientras estaban en consejería matrimonial, este hombre siguió volviendo una y otra vez a caer en el mismo pecado con la misma persona, teniendo una y otra vez aventuras amorosas. Durante 3 años duró la consejería matrimonial. Él tuvo múltiples aventuras amorosas, múltiples caídas, y a medida que avanzaba, también se endurecía el corazón de este hombre, volviéndose cada vez más hostil al Evangelio y más hostil con su esposa. Inició su hostilidad con abuso verbal, luego pasó a ser abuso físico. De hecho, justo antes de abandonarla, de dejarla, le rompió la mandíbula con un puñetazo, solicitó el divorcio y se mudó con una de sus amantes. Y fue ahí donde ella descubrió que estaba embarazada. Acudió con un pastor confundida, destrozada, desanimada, desalentada, desesperanzada, para preguntarle, pastor, ¿cómo esto es posible en mi vida? ¿Por qué Dios lo está permitiendo? Pastor, oré. Pastor, ayuné. Pastor, pedí consejos. ¿Por qué Dios lo permitió? Cuando simplemente estaba intentando hacer su voluntad. ¿Cómo ha podido suceder esto en mi vida? ¿Qué salió mal? ¿Qué hice mal? Honestamente, la historia se pone aún más triste. Se pone peor porque el consejo que recibió Susana es devastador. Este fue el consejo del pastor al que acudió Susana. Dios está tan sorprendido como tú por esto. Sabes, Él lamenta que te haya sucedido estas cosas en tu vida. Probablemente te influyó para que te casaras con este joven porque pensó que sería algo bueno para ti. Pero resultó ser un desastre. No era la manera que él esperaba que esto resultara. Pero mira, Él hará todo lo posible por compensarte. Dios debe tener un plan B y ¿sabes qué? Es tan bueno como el plan A. Así que debes seguir confiando en el Señor. Porque aunque Él no sabe cómo terminará la historia, hará todo lo posible para que termine bien para ti. Obviamente, es el peor consejo que alguien sufriendo puede escuchar. Porque esta historia real es triste, es devastador. Pero esa mujer, estoy seguro, salió de esa reunión con ese pastor y ese consejero sin consuelo, sin esperanza, dudando de que Dios tiene todas las cosas bajo su control. Y aunque es difícil, te hago la pregunta a ti. No voy a responder la pregunta por ti, pero quiero hacértela a ti. ¿Cómo animarías a Susana si ella viene a ti a decirte lo que pasó? ¿Cómo responderías a sus dudas? ¿Cómo podrías con convicción decir que Dios es bueno después de lo que has escuchado? Tú necesitas tanto perspectiva como nosotros perspectiva del sufrimiento para poder crecer
para la gloria de su nombre. Y quiero dejar esa pregunta a ti. ¿Cómo le responderías? ¿Cómo animarías a Susana? ¿Le dirías, mira, ni modo, te tocó? ¿O le dirías, ¿sabe qué? Búscate otro hombre. ¿Qué le dirías? Se equivocó el Señor, Susana. ¿Qué te puedo decir? O le dirías, Dios tiene el control. No hay equivocación en lo que Dios hace. Lo que Dios lo permitió para tu bien, porque Él sigue siendo bueno y nosotros necesitamos entenderlo. Amén. Termino con esto. Santiago no nos dice que la única respuesta correcta, emocional, apropiada es la alegría o el gozo. Nos dice que debemos ver las pruebas como una ocasión para alegrarnos, porque entendemos quién está detrás de ellas, porque comprendemos la perspectiva correcta, porque sabemos que estamos bajo sus propósitos, en sus planes, en sus manos, sabiendo que Dios producirá en nosotros la perfección que nosotros mismos no podemos, y que por eso podemos responder con gozo al Señor. Este no es un llamado insensible para que te alegres durante las tribulaciones. Este no es una especie de locura de los cristianos que se alegran cuando están sufriendo. Esta es una profunda consideración del carácter de Dios. ¿Quién es Él? ¿Qué está haciendo? ¿Qué puede lograr por medio del sufrimiento en nuestras vidas? Nos está invitando a recordar que Dios es soberano. Providencialmente está usando las aflicciones para que nosotros podamos crecer a la imagen de su Hijo. Él quiere que nosotros, en lugar de ahogarnos en desesperanza, abracemos sus brazos soberanos y amorosos y descansemos en Él. Él tiene todo el control y su plan es perfección para sus hijos. Nunca prometió que iba a ser fácil, pero sí prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Debemos tener entonces un cambio de perspectiva y apreciar la oportunidad frente a nosotros en cada una de las pruebas, porque donde hay pruebas, iglesia, también habrá perseverancia con el fin de hacernos completos. Considera entonces la prueba como un motivo de regocijo, porque la razón de tal regocijo es que Dios está llevando a cabo sus propósitos en nuestra vida. Considera las aflicciones provistas por Dios, que son para nuestro bien, no son para nuestra destrucción, son para nuestro crecimiento y nuestra madurez. Considera que la prueba de tu fe es para hacernos crecer en su gracia. Bástate mi gracia, le dijo el Señor al apóstol Pablo. Y no va a ser diferente para ti, iglesia. Bástate su gracia. Primera de Pedro 1, 5 al 9. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado con fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Perspectiva. Recuerda quién está detrás de cada una de las circunstancias de sus hijos. Un Padre amoroso. ¿Oramos? Amado Señor, te damos gloria y honra a ti, Padre, por tu palabra. Ciertamente, Dios, podemos sentirnos, Señor, intimidados. Podemos sentirnos, Señor, confundidos, Señor. Cómo un Dios amoroso puede permitir el sufrimiento en sus hijos. Pero permítenos, Dios, en la lucha o en la duda, en nuestra batalla espiritual en nuestros corazones, entender y verte a ti, Señor, que el sufrimiento en un mundo caído es lo que vendrá como consecuencia de que vivimos en un mundo caído. Pero en tu soberanía, Señor, en tu providencia, tú estás usando ese mal, ese dolor, el sufrimiento, las crisis, las diversas pruebas, para tu gloria y tu honra, para perfeccionarnos, Señor, en ti.
para que tu pueblo aprenda a verte a ti encima de todas las cosas. Tú sigues sentado, Señor, en el trono. Tú sigues teniendo el control. Señor, no somos como tú. No somos como tú. Tú eres infinitamente excelso y sublime en poder, en gloria y majestad. Todas las cosas están bajo tu dominio y control. Por supuesto, Señor, hay cosas que no lograré entender y ver. No lograré descifrar con mi mente finita. Pero ayúdenos, Señor, a poner nuestra mirada en lo que sí tú nos has dicho. Y nos has dicho, Señor, que tú estás usando las diversas pruebas en la vida de la iglesia para producir en ellos la perfección, que cuando estemos delante de ti podamos escuchar: buen trabajo, siervo fiel, entra a mi presencia. Porque tú, Señor, estás obrando en nuestras vidas. Ayúdenos a entender el plan redentor, el panorama, la perspectiva amplia de saber, Señor, que las pruebas que tú permites en nuestras vidas son para nuestro bien, son para tu gloria. Nos ayudan a crecer y madurar en ti, Señor. Yo oro, Señor, para que tengamos un corazón completo cuando miramos y pasamos o experimentamos dificultades en nuestra vida. Tú estás con nosotros, tú no nos has abandonado, tú no nos dejas, pero estás ahí con nosotros en medio del dolor, en cada lágrima, en cada sufrimiento de tus hijos. Tú estás, Señor, presente, haciéndonos ver la necesidad tan grande que tenemos de ti. Gracias, Padre, por tu amor, por tu palabra y por recordarnos esta perspectiva del sufrimiento. Tú estás en control siempre. Y todo lo que tú haces, lo haces bien. Y todo lo que tú haces, lo haces porque eres sabio y eres bueno y nos amas. Y estás purificando nuestros corazones, refinando nuestras mentes, afilando, Señor, nuestra vida para tu gloria y tu honra. Y eso es amor para tus hijos. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son muy amados.